Hola, estudiante de fisioterapia. Ahora vamos a ver la clase de evaluación de los músculos del tronco. Para esto, vamos a pasar primero a la anatomía de los músculos del tronco, los principales músculos que les había dado esta clase en primer cuatrimestre, pero pues vamos a repetirla para que les quede bien grabadito. Y ya luego nos pasamos a las pruebas musculares. Pues sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a pasar por músculos de la región lumbar, luego la región torácica, la cervical, ya lo vimos en músculos del cuello, entonces no nos vamos a meter ahí. Luego tenemos la musculatura ventral del abdomen y la musculatura ventral, o sea, la cara anterior del tórax. Pues vámonos con músculos de la región lumbar. El primero de ellos que vamos a ver hoy es el músculo iliocostal lumbar. Recuerden que muchas veces los músculos en su mismo nombre les dicen de dónde a dónde va. Ilio viene del hueso ilion, donde tenemos la cresta ilíaca. Entonces ese músculo se origina en la parte de la cresta ilíaca y del hueso sacro, y también de algunas apófisis espinosas vertebrales lumbares, y va a insertarse. El nombre de costal viene del ángulo costal de la séptima a la 12ª costilla, y está inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales de T7 hasta L5. Y la función es cuando se activa en ambos lados, nos va a dar extensión del tronco, y si solamente se activa de un solo lado, nos va a dar inclinación. Por su brazo de palanca, este músculo casi no hace rotación del tronco. Recuerden que de este iliocostal lumbar también hay otros músculos parecidos. Luego tenemos otros músculos más pequeñitos. Estos son los músculos intertransversos lumbares laterales, también se les conoce como intertransversarios. Tienen su origen, como su nombre lo dice, transversos entre vértebras, entre apófisis transversas, ¿sí? Estas tienen su origen en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y de T12, y van a llegar en su inserción a las apófisis transversas también de la quinta a la primera lumbar y T11. Están inervados por la raíz de T12 a L5 y tienen la misma función que el iliocostal lumbar. Si se activa de ambos lados, ayudan a la extensión, y de un solo lado ayudan a la inclinación y casi no ayudan a la rotación. Pero aparte, estos músculos te van a ayudar a estabilizar la columna lumbar, evitando desplazamientos laterales de la columna, lo que se conoce como escoliosis. Entonces aquí tenemos sus orígenes, inserciones de aquí para acá, intertransversarios porque van de una apófisis transversa a otra. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos, si hay intertransversarios lumbares laterales, también va a haberlos mediales. Estos tienen su origen de la cuarta a la primera vértebra lumbar y se insertan en las apófisis mamilares, que son parte de las apófisis transversas también, de la cuarta a la segunda vértebra lumbar. Están inervadas por los ramos dorsales de L1 a L5 y tienen la misma función que los músculos intertransversarios homólogos laterales. Ayudan a evitar la escoliosis, ayudan a estabilizar la columna, ayudan a extender la columna y ayudan a inclinar la columna, pero casi no a rotarla porque no tienen mucho brazo de palanca. Miren, aquí tenemos la apófisis transversa, apófisis espinosa de una vértebra lumbar, y esta es la apófisis transversa, ¿sí? De la apófisis transversa sale esta saliente, que es la apófisis mamilar, y también tenemos aquí la apófisis accesoria, ¿sí? Y este es el famoso agujero vertebral, y estos son los pedículos de un lado y de otro.
que se conectan con los pedículos de la vértebra de arriba para hacer las articulaciones sigapofisiarias. Así, siga, o, fi, si. Bueno, sigapofisiaria, ya ustedes saben cómo se escribe. Seguimos. Ahora tenemos músculos rotadores lumbares cortos y largos. A diferencia de los músculos intertransversarios, estos van de una apófisis espinosa, más bien de una apófisis transversa a una apófisis espinosa. Recuerden que en la apófisis transversa tenemos las apófisis mamilares. De las vértebras lumbares tienen ahí su origen y luego se insertan en las bases de las apófisis espinosas. Entonces van de una apófisis transversa en su apófisis mamilar y de ahí van a las apófisis espinosas de uno o dos segmentos arriba. Si sube nada más, por ejemplo, de esta que es la apófisis transversa de L5, si va a la apófisis espinosa de L4, es un músculo rotador lumbar corto, pero si va hasta la apófisis espinosa de L3, es un músculo rotador lumbar largo. ¿Me doy a entender? Están inervados de L1 a L5. Estos músculos son débiles y son, de hecho, el gato del músculo multífido lumbar. ¿Se acuerdan del patrón y del gato? Bueno, pues entonces estos son el gato del multífido lumbar. Y hacen lo mismo que el músculo iliocostal lumbar. Si se activan de ambos lados, van a hacer extensión del tronco, y de un solo lado, si se activan, van a hacer inclinación. Y por su brazo de palanca casi no rotan, ¿sí? Y ahora, si vimos hace un momentito al gato, este es el patrón, el músculo multífido lumbar, que tiene su origen en los apófisis mamilares de las vértebras lumbares y parte también del hueso sacro, y se insertan en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares superiores y torácicas inferiores. Son lo mismo que un músculo rotador, corto o largo, pero mucho más largo, ¿sí? Están inervados de L1 a S1 y la función es que rellenan toda la lordosis lumbar para que no nos veamos como los gusanitos de hombre de negro, y extiende la columna y la inclina, extiende la columna si se activan de ambos lados y la inclina si se activa solamente de un solo lado. Y así de fácil acabamos con los músculos de la columna lumbar en su parte posterior. A todos ellos se les conoce en su común denominador como los músculos paravertebrales lumbares. Ahora vamos a ver a los músculos paravertebrales torácicos. ¿Se acuerdan que había un iliocostal lumbar, que fue el primero que vimos? También tenemos un iliocostal dorsal, que va de T1, desde la primera vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. Tiene sus orígenes en los tendones de los bordes superiores de los ángulos de las 6 costillas inferiores, o sea, de la séptima a la 12ª costilla, y se insertan en los bordes craneales de las 6 costillas superiores y el dorso de las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y hasta la primera y séptima costilla. La acción es, si se activan de ambos lados, el iliocostal dorsal o torácico ayuda a la extensión del tronco, y si se activa de un solo lado, sí ayuda a la rotación, ¿sí? Y también ayuda a traccionar las costillas hacia abajo. Eso significa que ayuda un poquito hacia la inspiración. Aquí tenemos el iliocostal dorsal, ¿vale? Luego tenemos el músculo longísimo torácico o dorsal largo torácico. Este músculo longísimo torácico tiene su origen en el sacro, en el hueso ilíaco y en las apófisis transversas en su superficie posterior, y también sobre las apófisis accesorias de las apófisis transversas de las vértebras lumbares.
y también parte de la capa anterior de la fascia toracolumbar. Y de ahí se va a insertar, aquí tiene su origen, y de ahí se va a insertar hasta las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales torácicos y en la 9ª y 10ª costilla. Todo esto es su inserción, ¿sí? La acción de este músculo es la extensión, si se activa de los dos lados, y las lateralizaciones o inflexiones si se activa de un solo lado. También ayuda a traccionar las costillas hacia abajo, lo que ayuda a la inspiración, y también ayuda a impedir el descenso de la pelvis, o sea que la pelvis, esto de aquí, se vaya hacia abajo, ¿sí? Evita que se vaya hacia abajo. Pero este no es el principal músculo que evita que la pelvis se vaya hacia abajo. El principal músculo que evita que la pelvis se vaya hacia abajo es el músculo cuadrado lumbar, ¿sí? Que aquí nos está viendo. Aquí tenemos al músculo longísimo torácico, este de aquí. Luego tenemos al músculo espinoso torácico. Este músculo espinoso torácico, como su nombre lo dice, va de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa, de una apófisis espinosa inferior a una apófisis espinosa superior, ¿sí? Su inervación es de T3 a L1 y la función es la extensión de la columna torácica y ayuda a estabilizarla. Otros nombres para este músculo es el epiespinoso. Y luego tenemos, al igual que en la columna lumbar, los músculos rotadores torácicos cortos y largos. ¿Sí? Recuerden que estos van de una apófisis transversa a de una apófisis transversa de abajo a una apófisis espinosa de un segmento superior, ¿sí? Y pueden ser cortos si suben una vértebra, largos si suben 2 o 3 vértebras, y si suben más de 3 vértebras ya se le va a llamar multífido, ¿sí? Y son análogos a los de la columna lumbar. Ahora vámonos a los músculos de la cara anterior del abdomen. Bueno, tenemos el músculo recto del abdomen. Este músculo es el famoso del six-pack, el del abdomen en lavadero, o de lavadora, dependiendo su maestro, y tiene su origen en el apéndice sifoides, y de ahí y también parte del quinto a séptimo cartílago costal, y de ahí se va a insertar en la cresta ilíaca y en la sínfisis del pubis, ¿sí? Luego tenemos el músculo oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Este músculo oblicuo externo del abdomen tiene su nombre de oblicuo porque sus fibras son oblicuas, como lo pueden ver, la dirección de sus fibras es oblicua. Tiene su origen de la quinta a la 12ª costilla, ¿sí? De la quinta a la 12ª costilla, más o menos sería por acá, y sus fibras son oblicuas y se dirigen hacia la cresta y el tubérculo del pubis, hasta por acá. También en la línea alba, sobre todo esto de aquí, ahí tiene su inserción. Si se activa de un solo lado, va a rotar hacia el lado contrario, hacia el oblicuo externo. Si se activa de un solo lado, el del lado derecho va a hacer que el tronco gire hacia el lado izquierdo y viceversa. Si se activa de los dos lados, ayuda a hacer la flexión del tronco, ¿sí? Y también ayuda a la función de la prensa abdominal, o sea, cuando tienen que pujar, para que salga la popó, para que salga la pipí o para que salga la bendición. Así que cuando estén está empujando la señora al momento del parto, aparte de las contracciones del útero, que son involuntarias, uno hace una prensión voluntaria con el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, que ahorita los vamos a ver. Luego tenemos al músculo oblicuo
interno del abdomen. Sus fibras tienen una dirección oblicua también, ¿sí? Y está un poquito más profundo que el oblicuo externo, ¿sale? Este músculo tiene su origen en la cresta ilíaca y en el ligamento inguinal, por aquí, y en parte del ligamento inguinal, y se inserta en la cresta del pubis, aquí, y en el cartílago costal de la 9 a la 12ª costilla y en la línea alba, esta de aquí. Y tiene la misma función del oblicuo externo, solamente que al momento de rotar el tronco, este rota hacia el mismo lado de la pelvis, o sea, si se activa de un solo lado, del lado izquierdo, el oblicuo interno, va a girar el tronco hacia el lado izquierdo. Luego tenemos el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen tiene su origen en la 6ª a 12ª costilla, ¿sí? Y en las apófisis costales de algunas vértebras lumbares que están por acá, y tiene su inserción en la línea alba, en toda esta línea que tenemos aquí, y en parte del apéndice sifoides y en parte de la cresta del tubérculo del pubis. Está inervado de T5 a L1 y tiene la misma función que el oblicuo interno, o sea que si se activa de ambos lados ayuda a la flexión del tronco de un solo lado, gira hacia el mismo lado y también ayuda, es un músculo espirador, ayuda a subir los arcos costales, ¿sí? A juntarlos. Luego tenemos al músculo cuadrado lumbar. Este cuadrado lumbar tiene su origen en la cresta ilíaca, aquí, y se inserta en la 12ª costilla y en las apófisis costales de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª apófisis transversa lumbar, ¿sí? ¿Qué hace este músculo? Evita que la pelvis baje, que la pelvis se caiga, ¿sí? Tenga una dirección hacia abajo. Normalmente no nos damos cuenta de la importancia de este músculo hasta que alguien por algún motivo, razón o circunstancia es amputado más o menos a este nivel, le ponen una prótesis y esa prótesis, ¿con qué la va a poder levantar? Pues con este músculo, ¿sí? Con el cuadrado lumbar. Les dice ahí que ayuda a evitar el descenso de la pelvis cuando la pierna está libre junto con los glúteos y el músculo iliolumbar, que recordemos que el iliocostal, torácico y lumbar son gatos de este músculo, ¿sí? También ayuda a estabilizar la apertura inferior del tórax para que el diafragma pueda trabajar yendo hacia abajo. Ahora vámonos a los músculos torácicos, donde vamos a tener los músculos intercostales externos. Estos tienen su origen en el borde inferior de la 1ª a la 11ª costilla, borde inferior de la 1ª hasta la 11ª costilla, y su inserción de la 2ª en el borde superior de la 2ª a la 12ª costilla. Están inervados por los nervios costales de T1 a T11 y su función es abrir o separar los espacios intercostales. Esto hace que se separen las costillas y que las cavidades pleurales se expandan, que nos ayuda a la inspiración. Luego tenemos el serrato posterior superior, que también ayuda en la inspiración. Este músculo está cubierto o está cubierto, está debajo de los músculos romboides, tanto del mayor como del menor. Estos músculos tienen su inserción en el extremo medial de las apófisis espinosas de las últimas 2 vértebras cervicales y las primeras 2 vértebras torácicas, y de ahí va a llegar a la cara externa de la 2ª a la 5ª costilla. Y como ya les dije, su función es la inspiración. Aquí los tenemos, estos músculos. Ahí tenemos el serrato posterior superior, donde tienen su origen en las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras cervicales y 2 primeras vértebras torácicas y llegan a estas costillas, ¿sí?
y como tal ayudan a separar las costillas para la inspiración también, ¿sí? Tienen sus orígenes e inserciones aquí marcados. Y si hay intercostales externos que son inspiradores, vamos a tener intercostales internos que ayudan a la expiración. Estos músculos tienen su origen en el cartílago costal de la primera a la 11ª costilla y su inserción en el borde superior de la segunda a la 12ª costilla. Están inervados por los nervios intercostales T1 T11. Y si hay un serrato posterior superior, también va a haber un serrato posterior inferior. Nomás que está, si por acá está el superior, el inferior está por acá. Ahí se me fue. Este músculo está cubierto por el dorsal ancho, a diferencia del posterior superior que está cubierto por los romboides. El posterior inferior está cubierto por el dorsal ancho. Tiene su origen en el extremo interno o medial de la fascia toracolumbar, en los dos últimas apófisis espinosas de las vértebras torácicas, 11 y 12, y en las primeras dos vértebras lumbares. Y se insertan en el otro extremo de la novena a la 10ª costilla. Y la función de este es que no deja que las costillas falsas, las dos últimas costillas, la novena y la 10ª costilla, al momento de la inspiración, estas por la presión negativa que se genera pudieran irse hacia adentro y apretar los pulmones, pero gracias a este músculo no pasa eso. Y el más chingón de todos, el patrón de los músculos inspiradores, de los intercostales externos y del serrato posterior superior, el diafragma, ¿sí? El diafragma, también conocido como la arrachera, es un músculo que tiene muchas funciones. Está inervado por el nervio frénico, ¿se acuerdan ese que va por el músculo cabalgando al escaleno anterior? Que es el que le tiene miedo a los cirujanos, y pues tiene forma de cúpula. Tiene dos funciones. Primero, una función física que es de separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene nada más unos agujeros por los que pasa el esófago, la vena cava, la vena porta, la vena cava, la arteria aorta, entre otros orificios, ¿sí? En su porción, y tiene dos porciones o dos partes, una porción central o del medio, que es como la punta más alta de la cúpula, de una cúpula, y se le llama porción aponeurótica o del centro frénico, y tiene tiene una forma de trébol, ¿sí? Con tres hojas, una anterior, una derecha y una izquierda, como lo vamos a ver ahorita. Y luego tiene una porción muscular, que es la porción periférica, que parten del centro frénico hacia la periferia en todas las direcciones, tanto para adelante para el esternón, laterales hacia los fascículos costales, o sea, hacia las costillas, hacia las últimas costillas, y también a las vértebras lumbares, ¿sí? Y tiene algunos orificios, como lo decía, para la arteria aorta, el esófago, la vena cava inferior, y algunos orificios pequeños accesorios que para los nervios esplácnicos y las venas ácidos. Aquí tenemos entonces la porción central o aponeurótica, también llamada, centro frénico, que tiene algunos orificios para la arteria aorta, el esófago, las venas cavas, entre otros, ¿sale? Y esta que tiene forma de trébol, les dice que es la porción central o aponeurótica. Y luego tenemos la porción periférica, que se va en todas direcciones, que es la porción muscular, que se va hacia los lados, hacia las costillas, hacia adelante, hacia el esternón, y hacia atrás, hacia la columna lumbar. Y como les decía, su función principalmente es la inspiración. Vean cómo tiene forma de cúpula, como una cúpula de una iglesia. Otro músculo que se relaciona con ellos, ya lo conocemos muy bien, es el músculo trapecio, que es un solo músculo que tiene como forma de abanico, y este abanico lo vamos a dividir en tres partes: una porción descendente o superior, una porción media y una porción ascendente o inferior. Este es el músculo trapecio y este es el músculo dorsal ancho. Bueno, en su inserción proximal se dan las apófisis espinosas de C7 a T12,
en su porción media de C7 a D3 y en la porción inferior tiene sus orígenes en las apófisis espinosas de T4 a T12. Está inervado por la raíz espinal accesoria y cervical en este músculo trapecio y su principal función es la de retraer, elevar y rotar la escápula, ¿sí? Aquí tenemos el trapecio, esta es su porción media, ¿sí? Media o transversa. Luego tenemos la porción proximal o superior o descendente, como le quieran decir. Y luego tenemos la porción inferior que no, que no apareció. Este ya es el músculo dorsal ancho. El dorsal ancho tiene su origen en la cresta ilíaca o cresta, sí, en parte de la cresta ilíaca, en las apófisis espinosas de T7 a T12 y de L1 a L5, o sea, toda la mitad de la columna torácica y toda la columna lumbar tiene su origen, inclusive parte del ángulo inferior, del polo inferior de la escápula, para llegar al labio interno de la corredera bicipital, ¿sí? Este músculo se pliega cuando está en abducción del hombro y se puede también desplegar. Su función es ser rotador interno, aductor y extensor del hombro. ¿Se acuerdan de lo que ocupaban para limpiarse la cola? Ah, pues es este músculo, ¿sí? Luego tenemos el músculo elevador de la escápula. ¿Qué va a hacer este músculo? Que no me adivinan. Pues sí, va a elevar la escápula. También se le conoce con otros nombres, como el músculo dorsal escapular, y no me acuerdo qué otro nombre tiene, sí, pero sí, se le conoce también como elevador de la escápula, dorsal escapular, ¿sí? Está situado en la parte superior del dorso y lateral del cuello, está cubierto por el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo, está por debajo de ellos y se inserta en las apófisis transversas de la primera a la cuarta vértebra cervical. Aquí se va de aquí a las apófisis transversas de la primera a la cuarta vértebra cervical. Ahí lo tenemos. Luego tenemos los romboides, el que está más arriba es el romboides menor y el que está más abajo es el romboides mayor. El menor tiene su origen en las vértebras C7 y T1 y se va a insertar al borde espinal o borde medial de la cápsula, de la escápula, perdón, y el romboides mayor, aquí, tiene su origen en las vértebras, en las apófisis espinosas de las vértebras T2 a T5 y también se inserta en la misma escápula, nomás más abajo que el romboides mayor. La función de estos músculos es la de aducir la escápula, de tratar de pegarla hacia la vértebra, hacia las vértebras, ¿sí? De tratar de hacerla hacia esta dirección. Ahí los tenemos, tanto romboides menor, que origen C7 y T1, y este que es de T2 a T4, si mal no recuerdo. Que es hasta T5, perdón, de T2 a T5. Ahí está romboides mayor. Luego nos volvemos a la cara anterior del tórax para ver el músculo pectoral mayor. Es un músculo ancho en la parte anterior y superior del tórax. Tiene sus orígenes en el borde anterior de la clavícula, la cara anterior del esternón, en las primeras 6 costillas y va a llegar al surco intertubercular del húmero en la cara externa. La función de este músculo es la de aducir el hombro hacia el tronco cuando tenemos como punto fijo el tórax y también ayuda a levantar el tórax y las costillas cuando su punto fijo es el húmero. Aquí tenemos sus orígenes, parte del esternón, parte de la clavícula, las 6 primeras costillas, ¿sí? Para llegar a la parte externa de la corredera bicipital. Recordaremos que a la parte interna llega aquí el dorsal ancho y a la parte externa el pectoral mayor, ¿sí? Y por aquí va el tendón de la porción larga del bíceps braquial
por aquí va por la corredera bicipital, para llegar a la tuberosidad supraglenoidea. Y luego sería un pectoral mayor, va a haber un pectoral menor que está por debajo del pectoral mayor. Este tiene su origen en la apófisis coracoides de la escápula, en un mismo tendón junto con el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps braquial, que esos son los músculos que llegan a la apófisis coracoides, y va a llegar a la tercera, cuarta y quinta costilla. La función es la de bajar el muñón del hombro o elevar las costillas. Ahí tenemos la apófisis coracoides. Aquí tiene su origen el pectoral menor y llega a la tercera, cuarta y quinta costilla. Ahí está. Luego el músculo subclavio, que como su nombre lo dice, está debajo de la clavícula. Este músculo tiene forma cilíndrica y va del primer cartílago costal a la clavícula, ¿sí? Y su función es bajar la clavícula o más bien evitar que se eleve. Ahí tenemos el músculo clavio, ahí está, lo tenemos, en forma cilíndrica. Y luego el músculo serrato mayor, que ese ya lo debemos de conocer porque recuerden que la debilidad del músculo serrato mayor nos da la famosa escápula alada, como las alas de un ángel, ¿sí? Es un músculo ancho y radiado, está en la pared lateral del tórax, sus orígenes son de las primeras 9 o 10 costillas y llega hasta el borde espinal de la escápula, o sea, el borde interno de la escápula, borde vertebral de la escápula. La función es que lleva la escápula hacia adelante y el muñón del hombro hacia arriba, tomando el tórax como punto fijo, ¿sí? Y su función es elevar las costillas y también en su fascículo superior e inferior, y también las puede ayudar a bajar cuando se activa su fascículo medio. Pero la principal función es evitar que la escápula se separe de la pared torácica. Lo tenemos el serrato mayor, se forman las primeras 9 o 10 primeras costillas y en la parte interna del borde aquí, donde está la línea punteada, en la parte interna del borde vertebral de la escápula y tiene su inserción. Recuerden que el dorsal ancho hace contacto con el músculo subescapular en la parte interna de la escápula, formando una articulación que se le llama cisarcosis, que es de músculo con músculo. Ahí tenemos el serrato mayor, ¿sí? Ahora, ya vimos los principales músculos y cuáles son sus funciones. Ahora vamos a ver las pruebas musculares, que en sí están muy sencillas, ¿sale? Primero vamos a empezar con extensión del tronco, elevación de la pelvis, flexión del tronco, rotación del tronco, inspiración, expiración forzada. Entonces, ya los músculos ya los vimos. La extensión del tronco son los músculos paravertebrales torácicos y lumbares. Ahí los tenemos. Iliocostal torácico, iliocostal lumbar, dorsal largo torácico o longísimo, el epiespinoso espinal torácico, el músculo transverso espinoso y los rotadores torácicos cortos y largos y los lumbares y los multífidos, ¿sí? Todos ellos. Entonces, para ver extensión del tronco, con fuerza muscular en 4 y 5 vamos a poner al paciente en decúbito prono, todo el cuerpo dentro de la camilla con las manos detrás de la cabeza. Ustedes como examinadores van a estar de pie a nivel de la pelvis del paciente para sujetar las extremidades inferiores justo por encima de los tobillos, cuando sus músculos de la cadera están normales, pero si los músculos de la cadera no están normales, le van a sujetar o le van a poner la estabilización a nivel de la cadera como en la imagen de abajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Tiene que elevar todo el tronco hasta que se le vea el ombligo, ¿sí? La instrucción al paciente es, levante la cabeza con las manos hacia atrás, levante también los hombros y el pecho tanto como le sea posible. El chiste es que se le vea lo que tiene el rey en la panza, que es el ombligo. En la columna dorsal, para la misma fuerza en 4 o 5, vamos a sacar al paciente de la camilla hasta el nivel de los pezones o de las tetillas, ¿sí? Y el paciente va a dejar caer el tronco como se ve así. Ustedes van a detener de que no se vaya de maceta el paciente a nivel de los tobillos y las manos van a seguir por detrás de la cabeza.
le van a decir al paciente que vaya hacia la porción hacia la posición horizontal, simplemente que se ponga a nivel de la camilla la cabeza, ¿sí? Hasta que quede así. Entonces, tanto en la prueba de la columna lumbar como esta de la prueba de la columna dorsal, ustedes van a ver si el paciente tiene una fuerza en grado 5 normal o un grado 4, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el grado 5 y el grado 4? Digamos que en el grado 5 para ambas pruebas es que las hace sin titubear y en el grado 4 titubea o se está balanceando para poder completar la prueba, ¿sí? También podemos hacer la extensión combinada de tronco, donde se utiliza en el grado 3 con movimiento completo. Como se ve en la imagen, un grado 2 es un movimiento de amplitud limitada. En el grado 1 se puede palpar la contracción de los paravertebrales, pero el tronco no se va a elevar. Y en el grado 0 no vamos a encontrar nada. Ahí tenemos, cuando el paciente no se puede elevar ni madres, pues para ver si tiene un grado 1, vamos a palpar los paravertebrales torácicos y lumbares a ver si hay contracción y darle aunque sea el grado 1. En el grado 2, póngale que el paciente se eleve por un medio segundo o un medio centímetro, lo que sea, pero no venció la fuerza de gravedad. Para que venza la fuerza de gravedad, se ocupa un grado 3. Están palpando los paravertebrales torácicos. Siempre se recomienda antes de valorar el tronco, que se tiene que valorar antes también la cabeza y el cuello, porque si existe lesión de los extensores de la columna y los extensores de la cadera son normales, el paciente no va a poder elevar la parte superior del tronco de la mesa y a su vez la pelvis va a bascular posteriormente, mientras se flexionará la columna lumbar, ¿sí? Cuando los extensores del cuello están lesionados, puede ser necesario que el examinador sujete la cabeza del paciente al momento de elevar el tronco para que no se lastime. O de preferencia no lo hagan si tienen alguna duda de que el paciente lo pueda tolerar bien este tipo de pruebas musculares. Ahora, la prueba de elevación de la pelvis. Recuerden que aquí el patrón es el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos y sus gatos son el iliocostal lumbar, oblicuo externo e interno y el dorsal ancho, ¿sí? Pero estos son patrón y estos son los gatos, ¿sí? Tiene su origen en la cresta ilíaca y va a llegar a las apófisis transversas de la cuarta, de la tercera, segunda y primera vértebra lumbar y en la 12ª costilla. Para esta prueba de elevación de la pelvis, vamos a colocar al paciente en decúbito supino. Lo van a, o también puede ser en decúbito prono, con la cadera y la columna lumbar en una posición neutra, y el paciente se va a sujetar con sus manos del borde de la mesa, ¿sí? Al momento de que apliquemos la resistencia. Ustedes como examinadores van a estar a los pies de la camilla del paciente y con ambas manos van a sujetar el miembro pélvico que se va a examinar e inmediatamente se toma a nivel del tobillo, encima de los maleolos, y le van a pedir al paciente que trate de elevar la pelvis de ese lado hacia arriba y ustedes van a jalar hacia abajo. Normalmente es un músculo fuerte y ustedes no van a poder bajar la pelvis para un grado 5. Si logran vencer esa resistencia que pone el paciente va a ser un grado 4. En el grado 3, ustedes van a sostener ahora la pierna un poquito elevada para que no roce con la mesa y sin poner resistencia le van a pedir al paciente que eleve la pelvis. Si lo hace, ya tiene un grado 3. Si lo hace completo. Si lo hace de manera parcial, va a ser un grado 2. ¿Sí? El grado 1 es sentirlo porque es un músculo muy profundo, es muy difícil de palpar, ¿sí? Pero en algunos pacientes delgaditos se puede hacer. Ahora, las pruebas de flexión del tronco. El más importante, entiendan flexión del tronco como un abdominal, si ustedes lo quieren ver, ¿sí? El principal flexor del tronco es el six-pack y le ayudan el oblicuo interno, externo y el psoas.
Para hacer esta prueba de flexión del tronco, vamos a colocar al paciente para el grado 5 una fuerza normal. Lo vamos a colocar con las manos cruzadas por detrás de la cabeza en decúbito supino, con toda la camilla, con todo el cuerpo dentro de la camilla. Ustedes van a estar a un lado de la mesa a la altura del pecho del paciente para poder ver que al momento de flexionar el tronco levante toda la escápula, incluyendo el borde inferior. Si el paciente está más o menos saludable, no se necesita hacer estabilización, pero si el paciente está lesionado de los flexores de la cadera o algo, se puede estabilizar a nivel de la pelvis, como se ve en la imagen que les puse, ¿sí? Entonces el paciente en la prueba va a flexionar el tronco con toda la amplitud del movimiento, ¿sí? Hasta que se eleva la escápula de la mesa. Ustedes le van a decir al paciente, doble la barbilla, despegue la cabeza, los hombros y los brazos de la mesa como si tratara de pasar de estar acostado a estar sentado. En el grado 4, la resistencia la van a colocar ustedes por medio de los brazos del paciente al tenerlos cruzados sobre el pecho, ¿sí? Si logra hacer el movimiento completo de esta forma, es un grado 4. En el grado 3, ahora el paciente en la misma postura, pero con los brazos extendidos hacia el frente y paralelos a su propio cuerpo. Le van a decir que trata de sentarse de esa forma, ¿sí? Hasta que logra liberar la escápula como se ve en la imagen. Ahora, si el paciente no puede hacer ni siquiera el grado 3, para ver el grado 2, 1 y 0, ya es más difícil. Se tiene que palpar para el grado 2 que haya una contracción y un poco de movimiento, ¿sí? Que se le pide al paciente que trate de elevar la cabeza para un grado 2. Y si nada más hay una leve inclinación con ayuda, es un grado 1, o también se le puede pedir al paciente que tosa para tener un grado 1. Ya vimos la posición. Para ayudarse a la palpación pueden flexionar las rodillas para que se relaje un poco más el abdomen y puedan palpar la contracción muscular en caso de que exista esta, ¿sí? La prueba, las instrucciones al paciente es decirle que trate de levantar la cabeza o que trate de sentarse a partir de esa posición, ¿sí? Luego podemos hacer una serie de secuencias para tratar de evaluar en un paciente problemático, ¿sí? En la primera secuencia, que se le llama elevación de la cabeza, se le va a pedir al paciente que eleve la cabeza de la mesa. Si la escápula no se eleva de la mesa, vamos a tener un grado 2. Si el paciente no puede elevar la cabeza, se continúa con la secuencia 2. Esta es simplemente inclinar hacia adelante con ayuda, inclinarse hacia adelante con ayuda. El examinador va a acuñar la parte superior del tronco y la cabeza con sus brazos y los va a tratar de ayudar al paciente a inclinarse hacia adelante, ¿sí? Si el paciente deprime las costillas, va a ser un grado 2, o sea que las costillas se bajen para tratar de hacer el movimiento. Si no hay depresión costal, pero si hay una contracción visible o palpable, va a ser un grado 1. Y si no existe nada, vamos a pasar a la secuencia 3, que es simplemente pedir al paciente que tosa. Si al toser hay una depresión costal, va a ser un grado 2, ¿sí? Pero si el paciente no puede toser, pero existe cierto grado de actividad del recto abdominal, el grado va a ser 1. Y si no hay nada que se pueda demostrar hasta con estas tres secuencias, va a ser un grado 0. Ahí está. Eso es para la secuencia 2, ¿sí? Y eso es para la secuencia 3. Observaciones que les hace Daniel. Dice, las pruebas para evaluar flexión del tronco deben estar precedidas antes de una flexión del cuello. Esto les dice que permite tener en cuenta las lesiones cervicales que pudieran existir y obviamente estabilizar el cuello en caso necesario antes de hacer las pruebas, o mejor no hacerlas para no dañar al paciente, ¿sí? Les dice que en todas las pruebas deben observarse la desviación del ombligo. Que hay que tener cuidado que no sea un reflejo, porque al momento de tocar la panza puede que el ombligo se mueva y eso es un reflejo involuntario. Hay que fijarse que cuando hagamos las pruebas que el ombligo se mueva, eso significa que es una contracción voluntaria, ¿sí?
Dice ahí, si existen diferencias de potencia entre los segmentos del recto del abdomen, se produce una desviación del ombligo como respuesta a la prueba hacia la porción más fuerte, o sea que el ombligo, si se va hacia un lado es que una parte está más débil y se va hacia el lado más fuerte. Dice ahí, si los músculos abdominales son débiles, la acción opuesta de los flexores de la cadera puede originar una lordosis lumbar. Cuando esto ocurre, el paciente debe colocarse con las caderas en flexión y los pies apoyados en la mesa. Eso aplana la columna lumbar para que no deje que los flexores de cadera intervengan en el movimiento de flexión del tronco. Y le dice también en el punto 4, si los músculos extensores de la columna lumbar son débiles, la contracción de los músculos abdominales puede producir una inclinación posterior de la pelvis. En este caso, la tensión de los flexores de la cadera resulta útil para estabilizar esta pelvis. Ahora las últimas pruebas que son para rotación del tronco están muy parecidas a las de flexión. Ya vimos que los rotadores del tronco son el oblicuo externo y el oblicuo interno. El oblicuo externo rota hacia el lado contrario de donde se encuentra. El oblicuo externo derecho va a rotar hacia el lado izquierdo y el oblicuo externo izquierdo va a rotar hacia el lado derecho y el oblicuo interno rota hacia su mismo lado, siempre, ¿sí? En el grado 5 es igual que en la del tronco, que en la flexión del tronco. Se va a poner la fuerza, perdón, las manos por detrás de la cabeza. Se le va a pedir al paciente que esté en decúbito supino, todo dentro de la camilla. Ustedes van a estar a un lado del paciente, no tienen que intervenir para esta prueba, la mayoría de las veces no tienen que hacerlo. Entonces el paciente va a flexionar el tronco y va a girar hacia un lado, por ejemplo, para evaluar rotación hacia la derecha del tronco, tienen que activar oblicuo externo izquierdo y oblicuo interno derecho. Si queremos que este brazo vaya hacia esta rodilla. Y si queremos que este codo vaya hacia esta rodilla, el paciente va a tener que activar oblicuo externo derecho y oblicuo interno izquierdo, ¿sí? Entonces se le pide que flexione el tronco y aparte también lo gire, de manera que para ver rotación hacia la izquierda, que gire el tronco hacia la izquierda y hacia la derecha, que gire el tronco hacia la derecha, ¿sí? La instrucción al paciente va a ser que eleve la cabeza y los hombros y lleve su codo derecho hacia la rodilla izquierda y después se le dice eleve la cabeza, los hombros y lleve el codo izquierdo hacia su rodilla derecha. O sea, se evalúan los dos en una misma secuencia. Bien. Y tenemos que ver que el paciente pueda liberar la escápula, ¿sí? En el grado 4 es la misma prueba, pero ahora en vez de tener los brazos por detrás de la cabeza, los vamos a tener sobre el pecho. Y en el grado 3, igual, antes de pasar al grado 3, se tiene que liberar la escápula. Y en el grado 3, que es regular, tienes que vencer la fuerza de gravedad con los brazos extendidos de manera paralela sobre el cuerpo, ¿sí? Y también tiene que liberar la escápula. ¿Sí? En el grado 2, el paciente va a estar en decúbito supino, los brazos extendidos hacia adelante por encima del nivel del cuerpo. Ustedes van a estar a un lado del paciente, a la altura de la cintura de y ustedes van a palpar el oblicuo externo primero en un lado y después en el otro lado, con una mano colocada en la porción lateral de la pared abdominal anterior, por debajo del reborde costal, como se ve en la imagen que tienen a la derecha. Luego se continúa palpando el músculo distalmente siguiendo la dirección de las fibras hasta llegar hasta la cresta ilíaca y la espina ilíaca antero superior. Al mismo tiempo, se palpa el oblicuo interno del lado opuesto que se está evaluando, porque ya saben que cada quien gira a un lado diferente. Ustedes deben de recordar que realizarán más adelante, más adecuadamente, la exploración si coloca ambas manos como si tuvieran dentro de los bolsillos de un pantalón.
Ustedes le van a decir al paciente para el grado 2 y ver que haya contracción y algo de movimiento, que eleve la cabeza e intente llegar hasta su rodilla derecha. Y se va a repetir también hacia la rodilla izquierda, ¿sí? En el grado 1 o 0 de rotación del tronco, ustedes con el paciente con las rodillas flexionadas, los pies sobre la camilla, la cadera flexionada, van a sostener la cabeza del paciente y va a intentar girar hacia un lado y hacia el otro lado, ¿sí? Y en condiciones normales los músculos abdominales tienen el tronco cuando se eleva la cabeza. En los pacientes lesionados, estos músculos, la cabeza se tiene que apoyada permite al mismo realizar la actividad muscular abdominal sin tanto problema y sin tener que soportar el peso extra de la cabeza. Con una mano se palpa los oblicuos internos del lado hacia el que gira la paciente y del lado contrario del abdomen para palpar el oblicuo externo. Usted le va a decir al paciente intente levantarse y girar hacia la derecha y se repite también hacia el lado izquierdo la prueba. Y le dice aquí observaciones. En todas las pruebas debe observarse la desviación del ombligo, que se moverá hacia el cuadrante de mayor potencia, y cuando no existe uniformidad en la fuerza presente en los músculos oblicuos opuestos. El abombamiento de la caja costal indica una lesión de los oblicuos externos, y cuando los flexores de la cadera son débiles, el examinador debe estabilizar la pelvis. Dice que para provocar que los abdominales actúen de manera automática, el examinador puede oponer resistencia al movimiento diagonal inferior del brazo y al movimiento hacia afuera del miembro. Y luego, la prueba de la inspiración. Ya vimos que aquí el patrón es el diafragma y le ayudan los intercostales externos. Antes de explorar el diafragma, bueno, para explorar el músculo diafragma, primero hay que ver cómo respira normalmente el paciente. Entonces, tienen que descubrir el tórax del paciente, así como el abdomen, y van a observar el patrón respiratorio normal del paciente, sobre todo las diferencias de movimiento entre el tórax y la región epigástrica. La región epigástrica está justamente por abajito de la apófisis del apéndice sifoides del esternón, ¿sí? Y se tiene que ver si hay cualquier movimiento de los músculos cervicales y abdominales. Tienen que grabarse bien cómo está moviéndose el paciente, ¿sí? Cuando el epigastrio se eleva y también se abomba el reborde costal, durante la respiración indica que el diafragma está actuando, ¿sí? Normalmente el diafragma se mueve o se abomba en el espacio de un espacio intercostal, de un espacio entre una costilla y otra. Cuando hay mayor esfuerzo inspiratorio, cuando se tiene que meter aire con mayor fuerza, el diafragma puede desplazarse 3 o más espacios intercostales. También hay que valorar una elevación y expansión lateral de las costillas, que nos indica la actividad intercostal durante la inspiración, ¿sí? Dice, la expansión torácica de esfuerzo es de 5 a 6 centímetros, pero en ocasiones puede sobrepasar hasta 7.5 centímetros de expansión torácica. Entonces, para valorar la fuerza muscular, el paciente debe estar en decúbito supino. Ustedes, como examinadores, tienen que estar de pie a un lado de la mesa a nivel del pecho. Dice, una mano se va a apoyar ligeramente en el abdomen sobre el epigastrio, que está debajo del apéndice sifoides. Y la resistencia se va a aplicar con esa misma mano hacia abajo, como le quisieran apretar el abdomen hacia la columna, ¿sí? El paciente va a inspirar con el máximo esfuerzo y la va a tratar de mantener. Le van a decir al paciente, inspire profundamente todo lo que pueda, manténgase así, empuje contra mi mano y no permita que le aplaste el abdomen. Bueno, ahí les dejé un video de cómo se explora el hombro. El hombro, el tronco, ustedes lo pueden ver ya después para que no me baneen el video, ¿sí? Y esto es, pues, inspiratorio. No de inspirar, sino de
lo que se puede hacer con solo los músculos. Thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. Good morning. How you doing? Para no hacer la clase más larga, ustedes pueden buscar el video en YouTube. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. Ahí, chavos. I have a wheelchair over there. It's my BMW.